¿Me confirman audio, por favor? Sí, se escucha, Lice. Ok, gracias. A ver, vamos a ver nuevamente el proceso productivo. O sea, la descripción del proceso es simplemente una explicación visual y descriptiva, obviamente porque tiene un texto donde se va explicando todo lo que es el proceso productivo. Porque eso tiene que estar acorde al video también que uno prepara, y con esa información del video más la descripción, se puede hacer las hojas de costo que corresponden, ¿no?, a la fabricación del producto. Mucho depende por eso de qué se ha fabricado. Lo que hay que hacer es determinar los centros de costo, pero eso se hace a criterio. Cada uno define cuáles van a ser sus centros de costo. Cada uno determina hasta dónde es centro de costo. Pero un centro de costos básicamente tiene que tener una característica: acumulación de materiales, acumulación de trabajo, acumulación de costos indirectos. Ejemplo, no podría ser centro de costo, a ver el pesaje. Digamos que alguien me diga centro de costos 3, pesaje del producto. Ahí la pregunta sería, ¿por qué es un centro de costos? ¿Qué costos se está acumulando al momento de pesar? A ver, ¿qué materiales está ingresando? ¿Cuánto tiempo de trabajo directo estás ocupando? ¿Y qué costos indirectos está incrementando? Entonces, si tú ves que son mínimos los incrementos, no es un centro de costos. Tendrías que unirlo. O por decir, secado del producto, que se deja secando al sol, ¿qué costos va a incrementar? Si no incrementa ningún costo, entonces no puede ser un centro de costos, ¿no? La característica de un centro de costos es que va a acumular costos. Ahora, no hay un límite para los centros de costos, pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, pero tienen que tener, evidentemente, esa consistencia de que en cada etapa acumula costos. Entonces, eso suele ser un poco lo más confuso al momento de elaborar centros de costos. Pero como vamos a ir explicando otros modelos, van a ir viendo cómo ya uno se va ubicando. Dice, no, esto tiene que ser menos. Tengo muchos centros de costo, esto no tiene sentido, porque cuando vas haciendo, vas calculando los costos, vas notando que tu centro de costo no acumula mucho costo, o sea, no tiene mucho sentido que esté ahí, y es mejor unirlo a otro. Por eso acá se han unido pesaje, el pesado, por ejemplo, el moldeado y el cortado. O sea, eran 3 etapas que cada uno podía ser un centro de costo, pero como no acumulan demasiado costo, se han unido en uno solo que se denomina cortado y moldeado. No tiene por qué decir cortado, pesado y moldeado. Incluso podría decir solo aquí centro de costos moldeado. ¿Sí? Eso lo define uno mismo. Pero eso vamos a ir profundizando más adelante, seguramente. No sé, tal vez alguna aclaración sobre lo que es la descripción del proceso productivo. Estamos viendo un modelo. Ahorita vamos a ir viendo varios modelos, bueno, unos cuantos más, pero estamos empezando por lo que es una pizza. Y de cada producto que cada uno decida hacer, hay que hacer su descripción del proceso productivo. No es como el anterior se mencionó en cuadritos de Excel y ya. No, ahora es más elaborado. Entonces hay que trabajar bien este documento para tener la información de los centros de costos. No sé, ¿hay alguna consulta ahí? ¿Nada? ¿Ninguna consulta? Ok. Veamos otro. Igual de un proyecto. Pero este, por ejemplo, es de fabricación de un tanque. O sea, estoy mostrando ejemplos. Después vamos a ver ejemplos más pequeños. Estoy mostrando ejemplos un poco grandes para que tengan la idea más clara. O sea,
varias opciones. Después ya vamos a ver de trabajos elaborados anteriormente, pero no está de más. Por ejemplo, algunos productos requieren etapas previas, que no necesariamente va con el proceso productivo. ¿Qué significa etapas previas? Por ejemplo, a veces me dicen, mi centro de costos 1 es compra de materiales. Y la pregunta es, ¿acaso al momento de ir a comprar materiales ya estás fabricando el producto? ¿Será que es así? O sea, si yo digo es que hasta ir a comprar los materiales es mi primer centro de costos. Los centros de costos son desde el inicio de la fabricación del producto hasta la conclusión. Y si tú has ido a comprar un material o varios materiales, no es parte del centro de costos. Eso se llama etapas previas. Las etapas previas son compra de materiales, por decir, preparación de algún material, digamos, tienes que cortarlo, o digamos, pongámoslo así, tienes un producto que está en un envase, digamos, no sé, de 5 litros, por así decirlo, y lo único que tienes que entregar es 1 litro. Entonces, simplemente sería de esta botella, dosificarlo en un envase, es 1 litro, ¿no? Eso es lo que haría antes de entregar para fabricar. Es como fraccionar. O necesito que esté pesado 1 kilogramo. ¿Ya? Se puede hacer. Las etapas previas son eso, alistar el material antes de empezar a fabricar. Esos son lo que llamamos etapas previas. Pero eso, no todos los productos tienen etapas previas. Algunos tienen etapas previas, otros no. ¿Desde dónde empieza el proceso productivo? Desde el momento que empiezas a transformar el material y convertirlo en un producto. Desde ahí empieza el proceso productivo. Pues, por ejemplo, acá tenemos etapa previa, se hace un diseño del producto, ya está, se hace un diseño, y se empieza con los centros de costos 1. Por ejemplo, en este caso, centros de costos 1 había sido fabricación de piezas y partes. O sea, acá tienen que fabricar primero ciertas piezas y varias partes, y algunas partes. Consiste en primero trazado y cortado. ¿Sí? Sobre las planchas van trazando y van cortando. Etapa 2, rolado y doblado. Entonces agarran esos artículos que han cortado, ese material que está cortado, lo van doblando, dando forma. ¿Cierto? Luego, etapa 3, acondicionado de partes. Hablamos de las partes. Se va generando, ya, los pedazos van soldando, van cortando y demás. Ahí va indicando paso a paso cómo se ha hecho. Centro de costos 2, ensamblaje de piezas y partes. ¿Qué significa? Todas esas piezas, partes que tienen, lo van a ir uniendo. Armado de tazones y cuerpo. Entonces va explicando qué consiste el armado. Y es esto, ¿no? Va juntando las piezas, las van uniendo. Soldaduras, refuerzos y cuerpo. Y está interiormente, van uniendo, van soldando. Tiene una etapa 3, ensamblado de tapas y coplas. Ahí está, lo está ensamblando. Las tapas, las coplas que necesita este tanque. Centro de costos 3, acondicionado y pintado. Entonces, consiste en, primero, verificar soldadura. Se tiene que verificar que no haya fugas en la soldadura, que no haya fallas en soldadura. ¿Ya? Luego, pulido y pintado. Se va haciendo el pulido y se va pintando. Luego, pruebas de presión y resistencia, ¿no? Si se quiere esto, se hacen unas pruebas de presión, de resistencia. Y con eso ya tenemos el producto concluido. Tiene 3 centros de costos y lo ha acumulado diferentes pasos que se requiere para la fabricación.
¿Se puede adaptar esto a la fabricación de algún producto o artículo que tengan en mente? Pues sí, sí, lo puedes adaptar. Se puede hacer de cualquier tipo de producción que tenga un proceso productivo o tenga una transformación de material. Y eso tiene que estar claro, eso tienen que entenderlo. Se puede aplicar a cualquier producto, pero eso ya depende de eh, cómo lo o qué producto estén haciendo y cómo lo planteen. Entonces, es cuestión de elegir. Es elegir el producto que gustes, pero que tenga varios materiales. A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que no ingresaría acá? A veces me dicen, ¿no? ¿Puedo hacer ensalada de fruta? Me dicen. Ensalada de fruta. Tiene varios materiales. Tiene por lo menos 10. Sí, pero no seamos, ¿cómo se dice? No soy ingenuo. ¿Dónde está la transformación aquí? Lo que hace simplemente es fraccionar. A ver, pelas la fruta, la cortas en pedazos y ya está. ¿Dónde está la transformación? ¿No? Es picar varias frutas, puedo poner hasta 20 frutas si quiero, incluso si quiero hacerlo así, quiero que suene algo interesante, pero en el fondo es eso, no hay transformación. No es lo mismo que alguien diga voy a hacer pan, que todavía ahí hay transformación, y ahí me diga voy a hacer una ensalada de fruta, y le voy a poner yogur, coco, dulces, no importa, puedes poner 20 artículos, igual no es un proceso productivo complejo, o sea, por lo menos que tenga un grado de complejidad. Por tu primera etapa va a ser pelar frutas, pelar y picar frutas. Segunda, mezclar. Y ya está. Y no hay mucha intervención de costos indirectos. ¿Qué costo indirecto vas a tener ahí? ¿O algún activo fijo? No mucho, ¿no es cierto? Entonces, tampoco, ¿no? Vayamos a ese lado, a buscar como dicen, hacer el quiebre, a hacer la gambeta en este caso. No, o sea, tiene que ser algo que sea transformación. Otro, por ejemplo, que me acuerdo, siempre me salen con eso y, y terminamos rechazando ese trabajo porque antes de que empiecen tienen que preguntar de qué van a hacer y se tiene que autorizar. Es decir, por ejemplo, ella me dice, yo voy a hacer de, no sé, unas lámparas de madera, sí, o una pequeña cómoda de melamina. Porque tengo una carpintería en melamina, mi tío trabaja ahí, conmigo también, y entonces yo sé hacer. Perfecto, vale. Pero no solamente tiene que ser un cuadrado, ¿no? Tendría que tener bisagras, una puerta, o por lo menos una caja con riel que entre y que sale, porque si no, si es un cuadrado, eso es fácil también, es cortar piezas y unir con un tornillo. Entonces no es complicado, no pueden decir que es complejo eso. En términos de transformación, no. Transformación es clave. La transformación es que el producto se convierte en otra cosa, ¿no? Un ejemplo aquí. Una vez me dijeron, la primera vez que me dijeron esto, era helado. Tenía ingredientes como unos 12 más o menos. Y dijo, tiene 2 ingredientes, ya, perfecto. Aprobado. Cuando veo el proceso productivo, era todo meter en una máquina, sacaba el helado. Le dije, ¿y dónde están las etapas de transformación? O sea, estoy de acuerdo que tiene 12 materiales, estoy de acuerdo que está transformado, pero sus etapas, o sea, no es lo mismo. Es como hacer un jugo multivitamínico, toda la licuadora y que se licue y listo, yo tengo el jugo multivitamínico. Tiene 12 materiales, por decir. Pues más o menos eso, o sea, descartado, ¿no? Descartado. Porque se quiere también etapas, por lo menos 3 etapas tuviera ya, lo pensaría, pero solo es mezclar y servir. Eso era. Todo se puso en una máquina, si a ver, saquen sus costos. Claro, han sacado, era fácil, era facilísimo. Pero bueno, son tipo, esos artículos, por ejemplo, que los generan observaciones. Hacer ese tipo de
Pero cuando digo no tiene que tener varios materiales, a veces me salen con ese tipo de ideas que sí tiene varios materiales, pero no hay mucha transformación o no hay muchas etapas. Y eso hace que la calidad del trabajo pues se vea afectada, ¿no? Y uno diga, no, mejor no hagas eso, haz otra cosa. Prefiero que hagas pan, o prefiero que hagas, no sé, hasta hacer con palitos de helado una lámpara es más práctico. Hasta eso, pero solo su material, o sea que necesitarías más cosas. Eh, Depende, entre los productos que suelen elegir. Ahora, otros suelen complicarse más. Por ejemplo, me acuerdo, no es del año pasado, de hace 12 meses atrás. Me dice, voy a hacer picante de pollo. Y yo le digo, no hagas eso. ¿Por qué? Ah, porque es complejo. No, pero va a tener su arroz, su pollo y su ahogado, va a tener su ensalada, va a tener un poco de todo, ¿no? Todo. Y no hagas eso. ¿Por qué? Es que por cada artículo que forma parte del plato es una hoja de costo. O sea que aquí vas a tener que tener 3 hojas de costo para presentar el producto y te complica. Y es verdad, le complica eso. Ejemplo, lo mismo pasa con la salteña. A veces me dicen, ¿y si yo hago de una salteña, porque sé hacer? Digo, está bien, solo ten cuidado de una cosa, porque una cosa es preparar la masa para la salteña y otra cosa es preparación del relleno, del jigote que tiene la salteña. No se fabrican simultáneamente, son procesos paralelos. Quiere decir, por un lado preparas la masa, por otro el relleno, y luego se juntan en uno solo. Entonces, eso tiene una hoja de costo de la masa y eso tiene una hoja de costo del relleno, y recién fusionados forman un solo costo que es el de la salteña. Entonces te complicas, ¿no es cierto? A veces te complicas con elección de ciertos artículos que sí, una vez dice yo sé hacer, pero el detalle es que su presentación te va a complicar. Y entre esos muchos más, no podría decir N cosas que desde el año 2010 hagan cuentas cuántos trabajos creen que ya he visto de fabricación, de todo, de todo, desde chocolates, artículos, entre comestibles, masas, bebidas, de todo ya he visto en trabajos que han defendido en su momento. Entonces no me podían sorprender mucho. De ahí que ya sé, digamos, qué trabajos se puede aceptar y qué trabajos no. Pero no está de más, digamos, ir viendo. Quizá alguien podría decir, por ejemplo, una vez me dijeron, quisiera hacer del confeti, confeti, esos dulces que venden en época de carnaval, ¿no es cierto? Y sonaba interesante, pero al momento de escuchar la explicación del proceso productivo, básicamente era más mano de obra. Era más mano de obra y el material, porque era como poner azúcar en una especie de paila grande y van moviendo, agitando con cierta técnica y se van haciendo pequeños grumos y se va haciendo un círculo y el dulce. O sea, no había mucha ciencia en eso, no había mucho donde ver sus etapas de producción. Otro que sí me acuerdo que también sí era interesante era mermelada de durazno. Desde la compra de durazno hicieron la pelado, la cocción, la, la cocción y luego la dosificación en frascos. Pues no tenía muchos materiales, pero sí había transformación. Y transformación significativa, porque también tenían que desinfectar los frascos, lavar bien los frascos, entonces aumentaban los costos indirectos, los materiales indirectos ahí. Y por eso depende. Para que se apruebe un determinado producto, lo correcto es que cada uno plantee, digamos, yo estoy queriendo hacer esto. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Y en función de eso podemos decir, ya, ¿tú qué quieres hacer? Quiero hacer
mermeladas, ya. Todos los que van a hacer mermeladas y con estas características es válido. Entonces ya un poco como que abarca más. Siempre me dicen, yo voy a hacer un queque. Me aparece el queque de naranja, el queque de chocolate, y a máximo 2 queques. Los demás tendría que buscar otra cosa, ¿no? Porque si no va a ser queque de vainilla, queque de naranja, queque de limón, o sea, la cambian un ingrediente, pero es lo mismo, el proceso es lo mismo. Hay muchos productos por hacer, entonces hay que ir viendo cuál puedo hacer. Sobre todo en el caso de los muchachos, vean algo, ¿no? Porque a última hora dicen, "No, pero yo no sé hacer nada". Algo tienes que producir. Aquí se trata de producir algo. Y si toca aprender, pues toca aprender. Sí, recuerdo que un estudiante aprendió a hacer rellenos siempre, ¿sí? O sea, en su trabajo aprendió a hacer rellenos y en cierto momento se ha ayudado económicamente con la fabricación y venta de rellenos. O sea, quien toca y quien dice que podía ser, digamos, una alternativa, aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, hay esas situaciones para que voy a redundar más al respecto, pero es eso lo que tienen que ir viendo. Entonces, cuando elijan más o menos qué producto fabricar, coméntenlo en alguna clase, pregunten si va a ser válido, porque cuidado que me salgan con ensalada de fruta y así, eso no se va a aceptar, ni tampoco un zumo, un licuado multivitamínico, tiene 11 materiales, o un licuado dietético, ahí tiene espinacas, tiene todo tipo de verduras, y está todo en un zumo. Sí, Ferri, ¿dónde están las etapas? Digo? Necesitamos transformar, que la mano de obra lo transforme en otro producto, no solo que lo ponga en la máquina y que se procese solo. ¿Sí? Eso, por favor, hay que tener mucho cuidado. Tal vez alguna consulta, algo que haya surgido, alguna idea o alguna consulta sobre el tema que quieran formular, ya hablando de un producto. ¿Todavía nada? A ver, vamos a ver uno. Un proceso productivo más. A ver, y vamos a comentar después de eso, si es que hay alguna idea por ahí flotando. Veamos. Voy a dejar de compartir un rato para volver a compartir con sonido. Ahora sí. A ver, vamos a ver uno de artesanías. ¿También es válido las artesanías? Sí, pero ciertas artesanías. A ver, vamos a ver. Fue lo mejor, me dije así, cuando yo te perdí, me resigné a vivir lejos de ti, y ahora sé que fue mi error alejarme de ti, porque vivir así ya no es vivir. Yo no te olvido, amor, no, yo no te olvido, aunque he querido, no te puede mentir mi corazón.
Sé muy bien, mi amor, que nunca podré olvidar. Fue lo mejor, pensaba así, pero mi corazón, que ha amado de verdad, no sabe olvidar. Y ahora sé que fue un error alejarme de ti, porque vivir así ya no es vivir. Yo no te olvido, amor, no, yo no te olvido, aunque he querido, no te puede mentir mi corazón. Yo no te olvido, amor, no, yo no te olvido, cuánto he sufrido, lejos de ti lloró mi corazón. No te puede mentir mi corazón. Yo no te olvido, amor. No, yo no te olvido. Cuánto he sufrido, lejos de ti lloró mi corazón. Ok, acá como podemos ver, se puede hacer también con artesanías. Hay, porque como dije, hay un montón de variedad. No tienen por qué ser complejos, no tienen por qué ser extensos, pero sí tiene que haber un producto que se procesa, se transforma. Acá, por ejemplo, mucho material no hay, pero sí sus etapas como que justifican, digamos, porque hablamos de preparación, ah, van echando a moldes, del molde van a horneado, en horneado, por ejemplo, no, ahí entran otros materiales, no serán materiales indirectos que forman parte del producto, pero sí que son necesarios para el proceso, por ejemplo, leña, necesita un control de tiempos, hay pinturas, si vas sumando los materiales, llegas a 10, casi 10, pero por la complejidad del proceso, entonces es válido, totalmente válido, porque ha habido etapas de producción. Lo que dije, opuesto a lo anterior, ¿no es cierto? El hecho de que tenga muchos materiales y pocas etapas no es, digamos, lo más, no es aceptado fácilmente. Les puse el ejemplo de una ensalada de frutas, por ejemplo. El hecho de que tenga varios materiales no significa que ya de plano ese producto es válido, porque sus etapas de producción son simples y son cortas. En cambio, acá todavía tiene más etapas. Entonces, por eso es que lo que pido siempre es que cuando definan de qué negocio hacer, entonces lo planteen para que pueda analizar y les pueda dar el visto bueno. O si es algo que, por ejemplo, no entiendo, porque alguna vez me dijeron,
Me dijeron nombres de productos que ahorita no me acuerdo, pero decían, no, no sé qué es, en qué consiste, hasta que me mandaba una foto, decía, ah, ahora sí ya tengo idea de qué es. Entonces, sí se puede o no se puede, digo. Entonces, como hay varios videos, trabajos, voy a buscar los de la UNICEN, los que he encontrado aquí a la mano simplemente, y eso es del año 2012, por si acaso, no es ni siquiera de los últimos. Entonces, vamos a ir viendo en clases así intercaladas al avance de costos estándar, por lo menos hoy ya hemos empezado para ya ir sembrando la idea, cosa que cada uno vaya definiendo qué es lo que podría hacer más adelante, porque en función a eso van a ser sus costos de lo que fabriquen. Pues aquí ya es algo que tienes que fabricar. No tiene que ser algo que sea muy complejo, algo que tengas a la mano. Al final de cuentas, por ejemplo, si te gustaría hacer de algo, digamos así como en este caso una alfarería, si no hay la posibilidad de tener acceso a un ambiente donde se pueda hacer, entonces tienes que cambiar a otra cosa, hacer otro tipo de producto. Y ahí las ideas y la creatividad tienen que fluir, porque hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de salir de casa y con artículos que tienes ahí a la mano, ¿no? Con artículos que tienes a la mano. Entonces, vayan pensando por eso qué productos se podrían generar. Nosotros vamos a ir explicando ya con un caso concreto, descripción del proceso productivo, cómo se puede redactar, cómo más o menos hay que ir midiendo los materiales. Pero aquí ya no hay, como dije, como el anterior semestre, ya no hay un listado de cuánto valen los materiales. Ahora, cada uno va a tener que determinar el valor de sus materiales. Entonces, vamos a ir explicando cómo hacer en caso de que compren sin factura y en caso de que compren con factura, ¿no? Se va a hacer lo que sabemos hacer, lo vamos a ir aplicando. Y vamos a ir generando la hoja de costo para que podamos determinar un costo y un precio. Y vamos a ver si está acorde a la realidad, ¿no? Del negocio donde se vende el producto o si ese producto cuando se vende, si está acorde, digamos, a eso. Entonces vayan pensando en eso, en qué producto podría fabricar, qué producto podría realizar, que tenga varios materiales, que transforme el material en productos y que por lo menos tenga 3 etapas de producción, es decir, 3 centros de costo. Vayan generando ideas. Por decir, yo, digamos, haría 3 opciones. Voy a preguntar de esas 3 opciones cuál es válida. Si las 3 son válidas, elijo la que más me gusta. Por ahí solo una es válida, ni modo, tengo que hacer esa, o busco otra opción, porque me da el tiempo para buscar una opción. Ahora, otra cosa es que lo quiera hacer a última hora, ahí sí voy a tener problemas. Pero si ya más o menos se te está dando la pauta de qué entra al final, qué se va a hacer en el final, entonces ya puedes también estar por lo menos pensando qué puedes hacer, dándote la idea de cómo podrías hacerlo, que si sería o no sería factible, ¿no? Esa es la idea o eso es lo que hoy hemos tratado de que se vea, ¿no? De qué se puede hacer. Hemos visto 3 videos de diferentes instituciones del año 2012, son, por si acaso voy a buscar los últimos, hay de varias universidades, solo que algunos son repetitivos, algunos son, o sea, son demasiados archivos que tengo que buscar en las memorias que tengo ahí portátiles para ir encontrando, ¿no? Dónde están los trabajos. Algo más, tal vez, no sé, alguna consulta que quieran realizar, ya habiendo visto un tercer video de un proceso productivo, vean que en este caso ha sido una filmación. ¿Es válido la filmación? Sí. Puedo hacer con tomas de fotos también, hemos visto los 2 anteriores eran con tomas de fotos. Entonces, acá ya es una filmación. Es válido cualquiera de las 2 formas. Ok, ¿alguna consulta, alguna aclaración tal vez que se requiera o que necesiten? Dicen una consulta para nosotros estar viendo qué es lo que vamos a Fabricar. realizar.
¿Ya? Más o menos mínimo, ¿cuántos materiales tendría que tener el producto? Es, a ver, no podía poner un mínimo porque, como te dije, si tiene varios materiales también podría decir que no. Pero por lo menos que tenga, a ver, 4 materiales y 3 centros de costo y que haya una buena transformación, es válido. Ejemplo, eh, eh, por ahí me dices galletas. Ah, eso puede ser, porque compras harina, haces una mezcla, moldeas, sacas, se hornea, se transforma. O sea, hay una transformación, por mucho que tengas solo 6 materiales. Entonces, es válido. Por eso sería lo más prudente que piensen en unos tres posibles cosas o 2 posibles y lo planteen. Entonces, ya ahí viendo, ahí les voy a decir, cuando ya me dan un determinado producto, así no, este sabes que no tiene las suficientes etapas, porque solo es esto y esto. O sea, sí tiene los materiales, pero no las etapas. Entonces, a ver, tu otra opción, sí, tu otra opción es buena. Por ahí tú me dices gelatina con chantilly. Oh, no, me acuerdo. Api de 2 sabores. Bueno, o sea, entraba canela, clavo de olor, agua, api de un sabor, api de otro sabor y azúcar. O sea, había materiales, pero el proceso productivo era pues, más una cocción. No, pero en algún caso, por ejemplo, acepté tojorí y me dice, ¿por qué aceptó tojorí? Porque lo está haciendo desde el molido, o sea, desde el grano, el molido hacia el molido, y eso ha hecho que su proceso productivo sea más interesante, la transformación, pese a que tiene pocos materiales. ¿Te das cuenta? Pues depende, variaría. Tendrías que plantearlo. Es más fácil que me digas, este producto quiero hacer, y yo te diga, sí, por esto o no por esto. Que darte un estándar. Pero ya más o menos la idea ahí la han visto, o sea, en 3 ejemplos, ¿no? Algo que puedes fabricar, que tenga más o menos, relativamente 5 y 6 materiales, que tenga 3 centros de costos por lo menos, y que haya transformación. Eso es clave, que un producto de cierta forma se transforme en otra cosa. ¿Sí? Está bien, dicen, gracias. Ya, la siguiente clase vamos a ir comentando también un poco, no directamente vamos a avanzar temas, pero vamos a ir comentando también y vayan planteando, por eso quiero dejar la idea. ¿Listo? Acá quedaríamos por ahora. Hasta luego.